en contacto con él, Marcos. Sí, Vamos a conversar un poco porque están ellos lanzando, creo que una campaña, ¿verdad, Elvio? Sí, sí, es Una... el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué tal, doctor René Fernández? ¿Cómo está usted? Buenos días. Sí, sí, buenos días, Marco y Carlos, creo que también están ahí en el, sí, buen día, doctor. muy bien, buenos días. Bueno, realmente la actividad principal que tenemos ahora, que es inminente, es el lanzamiento del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, que es un documento que tenemos previsto lanzarlo el día miércoles 9, la próxima semana, a través de la firma de un decreto del señor presidente de la República, Mario Aldo, y que viene a eh, concluir un trabajo que estamos haciendo desde mediados de este año a través de una serie de diálogos, conversatorios, socializaciones, reflexiones que culminan finalmente en el lanzamiento de este documento. Este plan nacional viene a suplir o a reemplazar a un plan que había sido lanzado anteriormente, que data del año 2016 y busca condensar un conjunto de ejes estratégicos en materia de integridad, transparencia y anticorrupción que contemplan aspectos legislativos, aspectos normativos, aspectos también del control y del combate a la corrupción, ¿verdad? Y es fruto de un trabajo de un trabajo conjunto de la Secretaría Nacional Anticorrupción y del equipo nacional de integridad y transparencia, que está conformado por 10 ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, que bueno, hemos convocado en ese sentido a distintos sectores públicos y privados para poder discutir y trabajar sobre este documento. ¿Y qué es lo que principalmente recoge este documento elaborado, doctor? Ujú. Bueno, como te decía, tenemos varios ejes de acción. El enfoque o la mirada que tenemos a partir de este plan es el de identificar aquellos aspectos en el Sistema Nacional de Integridad que requieren ser fortalecidos, o que se requieren nuevos paradigmas o nuevos modelos legislativos e institucionales. Por darle un ejemplo, Sí. de un tiempo a esta parte se está hablando permanentemente, ya existen varios proyectos de ley, inclusive relativos a el conflicto de intereses en el sector público, o sea, una regulación del conflicto de intereses en el sector público. Inclusive llegó a existir un proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados, que posteriormente, que actualmente está todavía en estudio. Tengo entendido que no fue aceptado en el Senado. Hoy día hay dos proyectos, uno que ha sido presentado por el Frente Parlamentario Anticorrupción, y hay otro proyecto que ha sido elaborado por nuestra Secretaría, por la Secretaría Nacional de Anticorrupción, que está en estudio en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República. O sea, finalmente lo que eso denota es que existe un vacío normativo en ese aspecto, y independientemente a cuál sea el formato, el modelo que sea aprobado, va a ser importante llenar ese vacío legislativo. Entonces, lo que nosotros buscamos es que en la agenda legislativa se encuentre en carácter prioritario la discusión y la aprobación de un marco normativo en ese sentido, que te comento que contempla no solamente el manejo y la resolución de los conflictos de intereses en el sector público, sino que también la transparencia en la publicación de los intereses que tienen cada uno de los servidores públicos. Y justamente estábamos reflexionando ayer que una de las innovaciones que tiene
eh, la última modificación a la ley electoral es la declaración jurada de interés de los distintos candidatos a cargos que van a pugnar, en este caso en las elecciones municipales del año que viene, ¿verdad? De hecho, como te digo, eso ya constituye un avance en nuestra legislación, porque por primera vez en carácter de ley tenemos regulada esa obligación. Bueno, y va a generar una serie de desafíos, de innovaciones y también de difusión sobre la forma en que se vaya implementando, ¿verdad? Dentro de, digamos, del contexto de una cultura de la integridad, una sociedad de la integridad, las declaraciones juradas de interés vienen a integrarse con la misma importancia y con la misma relevancia que las declaraciones juradas patrimoniales, ¿verdad? Como una herramienta de prevención de hechos de corrupción y también como un mecanismo de control de la actuación de los servidores públicos, porque anticipadamente el servidor público debe declarar sus vínculos familiares, sus vínculos societarios, sus vínculos económicos, sus vínculos contractuales, de tal forma que en caso de que en el ejercicio de sus funciones deba tomar algún tipo de decisión que pueda generar algún tipo de conflicto de intereses, por un lado exista un mecanismo transparente de resolución de ese conflicto, y por otro lado también exista ese récord, ese antecedente que permita verificar ex post, ¿verdad?, cuáles eran los intereses antes del ingreso a la función pública de ese funcionario público, y verificar si alguna decisión que tomó no la hizo existiendo ese conflicto de intereses. Bueno, ese es uno de los temas que estamos tomando en consideración como un tema pendiente en el ámbito legislativo que debe ser profundizado. Y bueno, así tenemos en distintos aspectos del Sistema Nacional de Integridad han sido identificadas la necesidad del mejoramiento de los sistemas existentes, como por ejemplo el fortalecimiento de las unidades de investigación del Ministerio Público, las unidades anticorrupción y lavado de dinero del Ministerio Público, con algunas acciones puntuales. También mencionamos, en el caso de la Secretaría Nacional Anticorrupción, la necesidad de la aprobación de una ley orgánica, porque hoy día la Secretaría Nacional Anticorrupción está funcionando en base a un decreto del año 2002, un decreto del Poder Ejecutivo, que por su misma naturaleza tiene muchas limitaciones al momento sobre todo de las facultades investigativas, porque a través de un decreto no pueden ser penetradas aquellas limitaciones legales o aquellos aspectos que requieren una intervención o una facultad legal, además de otros aspectos también desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? Podríamos seguir hablando. Doctor, sí. Ahora lo que te quiero preguntar, esto incluye también, viste que un punto que siempre se cuestiona es el tema de las compras públicas. Este plan también abarcó el estudio de qué es lo que se puede hacer en ese campo. Así mismo. En ese punto, de hecho, que el Poder Ejecutivo viene discutiendo ya una ley de modificación de las compras, del sistema de compras públicas, y está contemplada esa actividad, esa acción, ¿verdad? Lo importante es que, digamos, el enfoque que tenemos es que a través de este diálogo, esta socialización que fue realizado, en donde también participó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que de hecho forma parte del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, ellos mencionan, bueno, nosotros tenemos un proyecto presentado y que está en estudio en el Ministerio de Hacienda para su presentación en carácter de iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pretendemos a través de este plan es que justamente tengamos esa hoja de ruta, ese cronograma de acciones, y generar una agenda, en este caso una agenda legislativa, que es, bueno, hay un proyecto y existe la necesidad
revisar los aspectos vulnerables de la normativa actual y bueno, cuáles son las propuestas de mejoramiento. Lo mismo también pasa con la ley de servicio civil, que es también un proyecto que ya ha sido presentado, o sea, digamos que ya ha sido presentado para el debate público por el Ministerio de Hacienda y bueno, y que consideramos necesario justamente para mejorar y fortalecer los mecanismos que han sido establecidos a través de la ley 1626, ¿verdad? Es una ley ya que tiene su tiempo, que bueno, ya han sido identificadas cuáles son las debilidades y bueno, ahora se propone un nuevo paradigma. Bueno, entonces eso también es recogido como la necesidad de que dentro del cronograma de actividades del plan sea aprobada, o sea, se lleva a la discusión parlamentaria y sea aprobada una nueva ley que contemple justamente, por un lado, todos los nuevos desafíos y todos los nuevos paradigmas en el sistema del servicio público y por otro lado también las inquietudes y las necesidades ciudadanas. Doctor, hablando justamente de las necesidades ciudadanas, estoy encontrando entre los puntos en cuanto a las compras públicas, dice el impulso de la aplicación del procedimiento de audiencia pública, dice como un mecanismo de participación durante la etapa preparatoria en la elaboración de los pliegos. ¿Cómo se puede entender eso, ese procedimiento de audiencias públicas? ¿Es para transparentar más esa compra, doctor? Así mismo. Fíjate que justamente digamos, toda la revolución cultural que ha generado la pandemia del COVID-19 ha generado un espacio desafiante para la actividad pública y bueno, naturalmente y por las mismas exigencias ciudadanas, muchos mecanismos que antiguamente eran válidos o que no eran cuestionados, hoy día están siendo cuestionados desde la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, por ejemplo, en cuanto a las compras vinculadas con la pandemia, se han generado espacios de transmisión en vivo de momentos fundamentales de los procesos de compra, como por ejemplo la apertura de sobres de oferta también la socialización de los procesos de los llamados a compras públicas, etcétera. Pero eso se está dando como parte de una actividad proactiva de transparencia, ¿verdad? Lo que se busca con esto es implementar legalmente, ya como por ejemplo la ley que en forma imperativa establece que las decisiones de los cuerpos colegiados de alta magistratura, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, deben ser transmitidas en vivo. En vivo, sí, señor. Que yo creo que hay un consenso general, hay un consenso nacional que ha sido una sana crítica, que ha generado un interés importantísimo y ha cooperado con la transparencia en las decisiones que toman esas autoridades. Bueno, y sería en ese orden de ideas básicamente también esta propuesta. Doctor, acá estoy encontrando el eje 5, que me parece bastante interesante en el sentido que dice capacidad de investigación y este punto esencial, sanción del Estado frente a los actos de corrupción. Esto abarca al sistema judicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes buscan en ese sentido? Estoy encontrando que avance, dice la implementación del expediente electrónico. ¿Y qué más necesitamos? Porque cuando detectamos, así como creo que dijiste en un principio, se tiene que investigar para individualizar a los responsables y sobre todo tiene que venir esa sanción ejemplar a los involucrados en los hechos de corrupción. Sí, así es. Y bueno, ahí hay varias acciones que han sido identificadas, pero que pasan por el fortalecimiento de los juzgados especializados en delitos económicos y anticorrupción, que han sido aprobados por ley, pero que se encuentran en plena etapa de implementación. Como te decía, también de las unidades especializadas en delitos económicos, en lavado de dinero,
inclusive que están desgranados otra vez unas acciones concretas, como por ejemplo la creación de mayor cantidad de unidades, la dotación de cuerpos de expertos forenses contables y en evaluación de activos, entre otras medidas. También inclusive algunos vacíos legislativos que hoy día contamos, que si bien se encuentran en el ámbito administrativo, forman parte también de un sistema de integridad nacional, como es el caso de las responsabilidades administrativas de las máximas autoridades institucionales. A ver, te explico un poco. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que la ley 1626 regula las obligaciones, prohibiciones y sanciones a los funcionarios públicos a través del sistema de los sumarios, ¿verdad? Que también tienen bastantes deficiencias que buscan ser mejoradas. Pero respecto a las máximas autoridades institucionales, no están previstas ni faltas, ni un sistema de faltas administrativas, ni un sistema de sanción de esas faltas administrativas. Es decir, si bien se encuentran en el ámbito de de un cargo de confianza, una decisión del presidente de la República o la Corte Suprema de Justicia o el presidente del Congreso Nacional, esas máximas autoridades, cuando incurren en algún tipo de quebrantamiento de principios éticos o de faltas administrativas que son aplicables a todos los funcionarios, no hay previsto un sistema de juzgamiento y de sanción por esas faltas, más allá de lo que son, vamos a decir, las instancias ya más extremas, como el juicio político, ¿verdad? O como la destitución. Te doy un ejemplo de un vacío legislativo que hoy, digamos, que es un estadio intermedio, ¿verdad? Que vendría a suplir la ausencia de una respuesta del sistema a esta situación. Te digo, más allá de que son cargos de naturaleza puramente, generalmente son cargos políticos, ¿verdad? Y que responden a la decisión o a la respuesta que pueda dar la máxima autoridad, que puede ser el presidente de la República, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esa es otra de las propuestas también que planteamos discutir, ¿verdad? Ministro, este plan nacional en principio abarca al Poder Ejecutivo nomás hasta que haya esa ley que estás mencionando, ¿verdad? No, bueno, todo plan nacional es la anunciación de una política pública. Sí. En este plan nacional, en la elaboración de este plan nacional han cooperado, han colaborado entidades de todos los poderes del Estado, inclusive organismos extrapoder como la Contraloría General y la Fiscalía General del Estado. Entonces, si bien la iniciativa la tiene el ENIT, que forma parte del Poder Ejecutivo, busca abarcar a todo el Estado paraguayo. De hecho, te comento que el día 9 de diciembre, el día en que va a ser firmado el decreto que aprueba este plan nacional, van a estar presentes o están convocados y han confirmado su presencia los presidentes de los tres poderes del Estado, el presidente del Poder Judicial, del Poder Legislativo y por supuesto el presidente de la República, además de máximas autoridades de ministerios, secretarías y otros organismos extrapoder. Lo que nosotros buscamos es que esta sea una gran agenda nacional, como una política de Estado, y que en el plazo que fijamos para el cumplimiento de los objetivos de este plan, cada uno de los actores públicos y privados se comprometa a llevar adelante a cumplir estos objetivos. Doctor, una vez que se lance esto, entonces hay un periodo para poner en ejecución, digamos, este plan para que se pueda ejecutar y se pueda llegar a ese objetivo, entonces, doctor. Así mismo, el periodo fijado de vigencia de este plan es 2021-2025 y lo que vamos a generar en breve, una vez que sea aplicado, es un plan de acción inmediato. Digamos, dentro de toda política pública hay esta va a ser el plan nacional,
¿verdad? Y el plan de acción inmediato es el que va a fijar así un cronograma concreto con las acciones que van a ir siendo desarrolladas en los primeros 2 años, ¿verdad? Y las responsabilidades, los plazos, etcétera. Esa es la forma en que está formulado el documento y el sistema de trabajo que hemos adoptado. Exactamente, sería súper interesante, doctor, porque acá cada vez que estoy leyendo, incluso resulta más interesante porque también habla acá de fortalecer los mecanismos de recuperación de activos de origen ilícito, dice, y vos que fuiste fiscal, conoces profundamente este tema, ¿verdad? En cuanto para que el Estado pueda asegurar y quedarse con esos bienes incautados que no vayan a parar en manos de funcionarios inescrupulosos, ¿verdad? Así mismo. Te comento que la Senadico ha trabajado también en estos talleres. Ellos han presentado cuáles son las dificultades que tienen en el cumplimiento de sus funciones y bueno, están justamente indicadas las acciones concretas para ese fortalecimiento, ¿verdad? Fíjate que digamos, como políticas públicas tenemos en el país otros planes también, como por ejemplo el plan estratégico del Estado paraguayo para la prevención del lavado de activos, Sí. que en el contexto de la evaluación de Gafilat, bueno, ha generado una serie de ajustes legislativos y también otras medidas de carácter administrativo que van cumpliendo justamente ese plan estratégico. Este plan que estamos proponiendo, ese Plan Nacional de Integridad, no está desconectado de ese plan estratégico porque de hecho es un componente también del sistema de prevención del lavado de activos, porque la corrupción pública está identificada como una amenaza en concreto para el sistema nacional. Entonces, bueno, también solemos decir que independientemente a que todavía estamos en un proceso de evaluación en ese aspecto, creemos que el país, todas las instituciones estatales y privadas también se han comprometido para poder hacer frente a esta evaluación con resultados concretos ya que van a ser presentados en su momento, y queremos emular un poco también a ese compromiso nacional que se ha dado, pero en este caso puntualmente en lo que se refiere a tener un sistema nacional de integridad en la función pública, el cumplimiento de los más altos estándares en la transparencia y también de lucha contra la corrupción. Correcto. Doctor, si nos podés repetir cuándo se lanza este plan, por favor. Sí, va a ser el día 9 de diciembre, que coincide con el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, a las 8 horas en el Palacio de Gobierno, como te digo, con la presencia de los presidentes de los 3 poderes del Estado, que van a estar en un acto que va a ser híbrido, una parte presencial de las máximas autoridades y otra parte virtual de otros componentes del equipo nacional de integridad, invitados especiales y la sociedad en general, que va a poder participar también a través de los distintos canales como YouTube y Facebook, ¿verdad?, que también van a estar disponibles. Doctor Fernández, muchísimas gracias por el contacto y que tenga una buena jornada, ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Buenos días. Usted está escuchando PDS. Ministro anticorrupción, mi hermano, Sí. ¿verdad? René Fernández, ex fiscal Sí, de la Unidad de Delitos Unidad de Económicos y Económico Anticorrupción, y justamente. Anticorrupción.